buenos días, bienvenidos aquí a la iglesia de Pumasqui, a un sábado más a estar con nuestro Señor. En este día vamos a tener un estudio muy hermoso, muy importante, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14 del 1 al 5. Espero que todos tengan sus Biblias en sus manos para que podamos aprender cada uno qué nos quiere decir nuestro Señor. El título de este estudio es el Cántico de los 144,000, que está en Apocalipsis 14 del 1 al 5. Para empezar, vamos a decir que en el capítulo 13 de Apocalipsis se encuentra el gran conflicto que se da entre la iglesia de Dios y las iglesias apóstatas de esta tierra. Y el conflicto se centra en Cristo y su santa ley, y dentro de su ley el cuarto mandamiento. El mundo se dividirá en dos grupos: los que tomen el sello de Dios expresado en su ley, el cuarto mandamiento, y los que toman la marca de la bestia expresada en el día domingo o falso día de reposo. En ese contexto vamos a estudiar el capítulo 14 del 1 al 5, que se trata acerca del cántico de los 144,000. Vamos a ver lo que nos dice el espíritu de profecía, lo siguiente: en los últimos días Satanás se presentará como ángel de luz, con gran poder y gloria celestial, y pretenderá ser el Señor de toda la tierra. Declarará que el sábado ha sido cambiado del séptimo hacia el primer día de la semana, el domingo. Y como Señor del primer día de la semana presentará Satanás este sábado espurio como prueba de lealtad a él. Entonces se llevará a cabo el final cumplimiento de la profecía del revelador que se encuentra en Apocalipsis 13 del 4 al 18. En conexión con este texto, todo el capítulo 14 de Apocalipsis debe ser estudiado mucho por el pueblo de Dios. Los versículos del 9 al 11 traen a la vista el mensaje especial de advertencia contra la adoración de la bestia y su imagen, y contra el recibir su marca en la frente o en la mano. Esta advertencia ha de ser dada a todo el mundo por los que son mencionados en el versículo 12, como los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, mis hermanos, vamos a leer la Biblia, vamos a ver nuestras Biblias en Apocalipsis 14, versículo 1. Dice lo siguiente, Apocalipsis 14, versículo 1. Ya tenemos. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía acerca de este versículo. Juan vio un cordero sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Llevaban el sello del cielo, reflejaban la imagen de Dios, estaban llenos de la luz y de la gloria del que es santo. Si queremos tener la imagen y la inscripción de Dios en nosotros, debemos apartarnos de toda iniquidad. Si queremos tener la imagen y la inscripción de Dios en nosotros, debemos apartarnos de toda iniquidad. Debemos abandonar cada mala práctica y entonces colocar nuestro caso en las manos de Cristo. Mientras estemos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, Dios producirá en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Esto lo encontramos en la Review Herald del 19 de marzo de 1889. Juan ya vio esta misma compañía, y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 7 de Apocalipsis, que se encuentra en los versículos del 2 al 4. Apocalipsis 7, versículos del 2 al 4. Mi hermana Carmita, por favor, que me dé leyendo. Apocalipsis 7, del 2 al 4. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Gracias. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de las tribus de los hijos de Israel. Juan ya miró a esta compañía de los sellados. El ángel que viene de donde sale el sol había puesto una señal en cada uno de ellos. Como se dijo, el sello de Dios, el instrumento de señal, es el sábado, y es puesto sobre cada frente para que se pueda mirar en ellos la imagen de Cristo Jesús. El espíritu de profecía dice lo siguiente, nos hace una pregunta: ¿qué es el sello del Dios viviente que se coloca en las frentes de los suyos? Y la respuesta dice: es una marca que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel destructor debe ver esa marca de redención. La mente inteligente ha visto la señal de la cruz del Calvario en los hijos y las hijas que el Señor ha adoptado. Queda eliminado el pecado de la transgresión de la ley de Dios. Tienen puestos los vestidos de bodas y son obedientes y fieles a todos los mandatos de Dios. Carta 126.898. Juan contempló también a esta compañía cuando se habla de las iglesias. Vamos al capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos a leer el versículo 12 cuando habla de la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:12 dice lo siguiente: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mis hermanos, entonces, el sello está puesto en la frente. Se puede apreciar 3 cosas en este versículo, 3 aspectos. El nombre de Dios, se puede apreciar el nombre de la ciudadanía a la que pertenece, la Nueva Jerusalén, y se mira el nuevo nombre de Jesús. Se dijo que en el conflicto que las personas que van a definir o se van a definir por el sábado de Dios, el sello de Dios, o la marca de la bestia el domingo, y podemos notar que cada una de estas dos, la señal o la marca, tiene algo relacionado con el nombre de quien lo puso. Si hablamos del sábado, el sábado está ligado con el nombre de quien lo puso, Cristo Jesús, el Creador, porque el sábado conmemora la creación dentro de la ley de Dios. El único mandamiento que lo señala a Cristo como Creador es el 4º mandamiento, el día sábado. Y aquel que obedece el día sábado le reconoce a Cristo como su sustentador y como su redentor. Y el que tiene a Cristo en su vida, el que ha depositado todos sus aspectos e iniquidades en Cristo Jesús y ha encontrado el reposo, entonces en esa comunión con Cristo el creyente tiene sobre él el nombre del Señor
y tiene el nombre del Señor también. El que tiene el nombre del Señor tiene el nombre del Padre. Por eso se aprecia el nombre del Padre, se aprecia el nombre de Cristo y se aprecia la ciudad a la cual ellos van a ir, la Nueva Jerusalén. Hablando sobre el espíritu de profecía, sobre la señal que Dios ha establecido, dice lo siguiente: la señal que Dios ha establecido. Los israelitas colocaron sobre sus puertas una señal de sangre para mostrar que pertenecían a Dios. Los hijos de Dios en este tiempo también llevarán la señal que Dios ha establecido. Los hijos de Dios en este tiempo también llevarán la señal que Dios ha establecido. Se pondrán en armonía con la santa ley de Dios. Se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios, tan ciertamente como fue colocada una marca sobre las puertas de los hogares de los hebreos para librar a ese pueblo de la ruina general. Dios declara: les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Review and Herald, 6 de febrero de 1900. Y el sello de Dios también tiene un número. ¿Cuál es ese número, mis hermanos? El sello de Dios también tiene un número que es el día séptimo, 7, el día sábado. Vamos a ver la siguiente diapositiva que nos dice el espíritu de profecía acerca de la marca de distinción. Los que quieran tener el sello de Dios en sus frentes deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. Esto es lo que los distingue de los desleales, que han aceptado una institución humana en lugar del verdadero día de reposo. La observancia del día de reposo de Dios es la marca de distinción entre aquel que sirve a Dios y el que no le sirve. Manuscrito 27 de 1899. De la misma manera, mis hermanos, podemos ver que la marca de la bestia, el domingo, está ligado con el nombre del que lo puso. Y el domingo es la señal de autoridad del papado. La bestia, y aquel que adora a la bestia adora también al dragón, es decir, al diablo. Y estos también tienen un número. Está asociado con la marca de la bestia y su número es 666. Es un número de hombre y son 3 poderes religiosos. Los protestantes, el primer 6, los protestantes apóstatas. El segundo 6, el papado, y el tercer 6, los espiritistas. Esa triple alianza, negándose a entrar en el reposo del Señor, exaltan un día falso, el domingo. Pero mis hermanos, en el versículo 14 de Apocalipsis 7, se contempla esta hermosa compañía de los 144,000, revelando el carácter de Cristo. Y el que revela el carácter de Cristo en su vida, revela también al Padre. Bien, mis hermanos, vamos a pasar a Apocalipsis 14:2. Vamos a leer Apocalipsis 14:2. Dice lo siguiente, Apocalipsis 14:2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. El espíritu de profecía dice lo siguiente acerca de este versículo. Durante mucho tiempo hemos esperado el regreso de nuestro Salvador, pero no por eso la promesa es menos segura. Pronto nos encontraremos en nuestro hogar prometido. Esa es una promesa que tenemos cada uno de nosotros. Allá Jesús nos guiará junto a las aguas vivas que fluyen del trono de Dios,
y nos explicará las enigmáticas disposiciones a través de las cuales nos guió a fin de perfeccionar nuestros caracteres. Allí veremos en todas partes los hermosos árboles del paraíso, y en medio de ellos contemplaremos el árbol de la vida. Allí veremos con una visión perfecta las hermosuras del Edén restaurado. Allí arrojaremos a los pies de nuestro Redentor las coronas que Él había colocado en nuestras cabezas, y pulsando nuestras arpas doradas ofreceremos alabanza y agradecimiento a aquel que está sentado en el trono. Review and Herald, 3 de septiembre de 1903. Qué hermosa promesa que nos da el Señor. En el cielo se mira un enorme júbilo, una adoración celestial. Se oye unas hermosísimas voces y entonando unas arpas, tocando unas arpas. El Señor concederá a cada uno de los redimidos una arpa dorada, y aprenderemos a tocar hermosísimas melodías. Ángeles dirigirán este hermoso cántico también. Pero en el versículo 3 de Apocalipsis 14 se va a entonar un cántico especial. Veamos lo que dice esta compañía de 144,000. Leamos Apocalipsis 14:3. Y dice lo siguiente: y cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. El Espíritu de Profecía nos dice lo siguiente: cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un cántico de liberación. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, de lo que vivieron en esta tierra, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados como primicias para Dios y para el Cordero. Son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis 15:2-3 y Apocalipsis 14:1-5. Estos son los que han venido de grande tribulación, han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño, están sin mácula delante de Dios, están sin mancha delante de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Apocalipsis 7 del 14 y 15. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor, y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Pero no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni otro ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, 14 al 17. Todo esto está en el Conflicto de los Siglos, página 707. Mis hermanos, esta compañía
va a entonar un cántico que nunca ha cantado allá en el cielo. Es un cántico que lo pueden entonar únicamente los 144,000. Nadie puede aprender ese cántico, ni entre los demás redimidos de la tierra, ni entre los ángeles. Solo lo canta esta compañía, porque este es un cántico de la experiencia de cada uno de ellos, de cómo vivieron en este mundo, en esta tierra. Vamos a ver lo que dice en Apocalipsis 15, versículo 2, cuando habla de los 144,000. Apocalipsis 15, versículo 2, dice lo siguiente: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, es decir, sobre el papado, su imagen en Estados Unidos, su marca el domingo y el número de su nombre 666, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Precisamente esta es la compañía que está mirando Juan, los 144,000. Cantan un cántico que nunca se ha entonado en el cielo, porque obtuvieron la victoria sobre la bestia, sobre la imagen, sobre la marca y sobre el número. Obtuvieron ellos en sus frentes el sello del Dios vivo. Se dice que el cántico de Moisés es un cántico de experiencia. Vamos a leer en el libro de Éxodo cómo Moisés lo cantó allá cuando salió de la tierra de Egipto, de la esclavitud, con todo el pueblo de Israel, y se enfrentaron al Mar Rojo, y Faraón salió en persecución de ellos. El Señor obró milagrosamente. El Señor abrió las aguas del mar, y Moisés y el pueblo pasaron en seco. El Señor los liberó, y cuando estuvieron a salvo en la otra orilla, Faraón y su ejército entró también en el Mar Rojo, pero las aguas se cerraron y Faraón y su ejército pereció. Y Moisés, al otro lado, expresó un cántico de liberación, un cántico de experiencia, que lo encontramos registrado en el libro de Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículos del 1 al 6, del 1 al 3. Vamos a leerlo. Por favor, Jardín, por favor. Éxodo 15, del 1 al 3. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, echando en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi canción. Él ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y le prepararé morada. Dios de mi Padre le exaltaré. Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. Y así relata Moisés la maravillosa liberación que hizo con todo el pueblo, y termina en los versículos 17 y 18 de Éxodo 15 diciendo lo siguiente: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Solo Moisés y el pueblo pudieron entonar ese cántico allá cuando tuvieron esta notable victoria sobre los ejércitos de Faraón y salieron liberados y victoriosos. Solo los que estuvieron ahí presentes pueden contarnos la experiencia pasada de lo que sucedió. Pero el cántico de Moisés no es privativo,
solo para el pueblo hebreo, no es solo para ellos, sino que siglo tras siglo ha sido repetido por los profetas y los cantores de Israel para atestiguar que Dios es la fortaleza y la liberación de todos aquellos que confían en Él. No solamente está destinado para el pueblo judío este cántico, sino que indica, como le vemos en Juan, la futura destrucción de todos los enemigos de la justicia y señala la victoria final del Israel de Dios. Vamos a Apocalipsis 14, 4 y 5. Apocalipsis 14, 4 y 5. Dice la palabra del Señor lo siguiente: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu de profecía sobre estos versículos. El pueblo de Dios sigue ahora al Cordero. El Señor tiene un pueblo sobre la tierra que sigue al Cordero por donde quiera que va. Tiene a sus miles que no han arrodillado delante de Baal. Los tales estarán con Él sobre el monte de Sión, pero deben estar en esta tierra ceñidos con toda la armadura, listos para emprender la obra de salvar a aquellos que están a punto de perecer. Ángeles celestiales dirigen esta búsqueda, y a todos los que creen la verdad presente se les pide que sean activos espiritualmente para que puedan unirse con los ángeles de su obra. A todos los que creen en la verdad presente se les pide que sean activos espiritualmente para que puedan unirse con los ángeles en su obra. Para seguir a Cristo no necesitamos esperar hasta que seamos trasladados. El pueblo de Dios puede hacer eso en esta tierra. Solo podremos seguir al Cordero de Dios en los atrios celestiales si lo seguimos aquí. Que lo sigamos en el cielo depende de que guardemos ahora sus mandamientos. No debemos seguir a Cristo esporádica o caprichosamente, solo cuando nos conviene. Nuestra elección debe ser la de seguir a Cristo. Debemos seguir su ejemplo en la vida diaria, así como un rebaño confiadamente sigue a su pastor. Debemos seguirlo sufriendo por su causa y diciendo a cada paso: aunque Él me matare, en Él esperaré. La forma en que Él vivió debe ser el modelo de nuestra vida. La forma en que Jesús vivió debe ser el modelo en nuestra vida. Al procurar así ser semejantes a Él y al poner nuestra voluntad en conformidad con la suya, lo revelaremos a Él, tendremos su carácter. Review and Herald, 12 de abril de 1898. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, se expresa que la mujer es un símbolo de la iglesia, pero los 144,000 no se contaminaron con mujeres, con otras iglesias, con otros vientos de doctrina, con las herejías que predican las iglesias que no son de Dios. Se mantuvieron firmes, obedientes a la palabra, y son vírgenes, dice, refiriéndose a ellos, porque profesan una fe pura. Allá en el cielo le siguen a Jesús. Veíamos en el Apocalipsis capítulo 3, cuando habla de la iglesia de Filadelfia, que le siguen al Señor y le sirven en su templo. Pero para seguirle a Cristo allá en el cielo, primero los 144,000 le siguieron aquí en la tierra. Le siguieron por penurias, por desilusiones,
enfrentaron y lucharon duramente contra su propio yo, se humillaron a sí mismos, se vaciaron a sí mismos, dejaron que el Señor escriba en cada corazón su ley. La ley de Dios fue escrita en sus propios corazones por el ángel que sube por donde sale el sol. Él puso en cada corazón la imagen de Cristo. En cada lucha, en cada lágrima derramada día a día, el Señor escribía en ellos una melodía hermosísima, y por eso la pueden entonar solo ellos allá en el cielo. El Espíritu de Profecía nos sigue diciendo: la verdad es de Dios, el engaño en sus miles de formas proviene de Satanás. Y quien quiera que se desvíe de la línea de la recta de la verdad, se entrega al poder del maligno. Los que han aprendido de Cristo seguirán el consejo del apóstol. No comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, Efesios 5:11. Tanto en sus palabras como en su vida serán sencillos, sinceros y veraces, porque se están preparando para alternar con los santos en cuyas bocas no ha sido hallado engaño. Apocalipsis 14:5. Esto también está en Profetas y Reyes, páginas 188-189. Mis hermanos, los 144,000 son redimidos de entre los hombres, son las primicias de Cristo. Entre la última generación de los que le esperan a Jesús en su segunda venida, estos salieron redimidos de entre los hombres porque le esperan vivos a Jesús, no pasarán por la muerte. Son los primeros frutos de los santos, son ellos los santos vivientes, los primeros del reino del Señor. Cuando el Señor puso su sello, los reclamó como suyos. Hicieron la obra aquí en esta tierra, la predicación del Evangelio, fueron embajadores del Señor aquí en esta tierra. Por eso se dice de ellos que son las primicias. La cosecha final será cuando venga Jesús en su segunda venida, y todos ellos, la primicia y la gran cosecha, serán llevados al cielo, los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen la fe de Jesús y los que profesan el espíritu de profecía. Los 144,000 obtuvieron la victoria cuando estuvieron en esta tierra. Aprendieron del Señor y reflejaron el carácter de Cristo en cada una de sus vidas, y lo hicieron dentro de un periodo de gracia, mientras Jesús estaba ministrando en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Porque cuando el Señor termine su obra y cierre los libros, salga del lugar santísimo, ya nada se podrá hacer. Ninguna mancha podrá ser borrada, ser eliminada. Mis hermanos, tenemos que prepararnos hoy. Tenemos que limpiar nuestras vestiduras, nuestras mentes hoy, mientras Jesús está ministrando en favor de cada uno de nosotros. Y por eso se los ve a ellos, los 144,000, allá en el cielo, sin mancha alguna, sin ningún pecado. El Espíritu de Profecía nos dice: esforzaos por estar entre los 144,000. Es una frase muy hermosa para cada uno de nosotros. Aquellos a quienes el Cordero guiará a las fuentes de aguas vivas, y de cuyos ojos borre toda lágrima, serán los que ahora reciban el conocimiento y la comprensión que se revelan en la Biblia y la palabra de Dios. No debemos imitar a ningún ser humano. No debemos imitar a ningún ser humano. No hay ningún ser humano suficiente sabio para ser nuestro modelo. Nuestro único modelo es Jesús. Debemos contemplar al hombre, Cristo Jesús, que es completo en la perfección de justicia y santidad. Él es
el autor y consumador de nuestra fe. Es el hombre modelo. Su vida es la medida de la vida que debemos alcanzar. Su carácter es nuestro modelo. Por lo tanto, despejemos nuestra mente de perplejidades y de dificultades de esta vida y fijémosla en Él, para que contemplándolo podamos ser cambiados a su semejanza. Podemos estar seguros mirándolo porque es omnisapiente. Al contemplarlo y al pensar en Él se formará en nuestro interior la esperanza de gloria. Y dice el Espíritu de Profecía: esforcémonos con todo el poder de Dios, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Esta es una declaración no muy pequeña, sino muy grande para cada uno de nosotros. Esforcémonos con todo el poder de Dios que nos ha dado para estar entre los 144,000. Vamos a leer en la Biblia el libro de Sofonías, capítulo 3, versículos del 11 al 17. Sofonías 3, del 11 al 17. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Versículo 11. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Versículo 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Versículo 13. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Mis hermanos, qué hermosa visión la de Sofonías, mirando esta compañía de santos, los 144,000 sellados en el monte de Sión. Finalmente, mis hermanos, para terminar, quiero decirles que todos los que son fieles y veraces se conforman a la imagen del Hijo de Dios. En su boca no se hallará engaño, porque son sin falta delante del trono de Dios. El pueblo de Dios debe purificar sus almas mediante la obediencia a la verdad. El pueblo de Dios debe purificar sus almas mediante la obediencia a la verdad y estar preparado para presentarse delante de Él sin mancha en el momento de su venida. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.